La idea era pensar eso, como el miedo a la muerte es el primer motor del conocimiento, ¿no? Y eso se va a ir replicando, ya lo vamos a ver más adelante en las distintas cuestiones. Bueno, entonces yo hoy lo que les propongo pensar es la vinculación entre conocimiento, ciencia y epistemología, continuando un poco lo que vimos en la clase pasada. Fíjense, bien, me pongo en esta... La primera cuestión es entender qué es la epistemología. Estuvimos trabajando en la clase pasada, pero es una reflexión filosófica, de carácter filosófico, sobre la ciencia y sobre el conocimiento que produce la ciencia, ¿no? El conocimiento científico. Entonces la epistemología como base, lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, tiene esta cuestión de plantearle al conocimiento científico los límites de lo que es conocimiento científico y de lo que no. Por eso yo también quería que empezáramos hablando de los distintos tipos de conocimiento, porque es una reflexión epistemológica empezar a poner el límite cuál es conocimiento científico y cuál no. Después vamos a preguntar por qué la filosofía pone ese límite, pero lo vamos a ir dejando para adelante. Entonces, la primera distinción es que es el término episteme, acá escrito en griego, conocimiento, y el término técnica. La episteme es un conocimiento garantizado en la experiencia, que es distinto de la doxa, que es un conocimiento que solo se vale de la experiencia personal y no intersubjetiva. Y la técnica es la aplicación de este conocimiento que amplifica la capacidad humana. Entonces, bueno, acá está Esther Díaz, esta es la epistemóloga que han estado leyendo en el texto. Esta foto igual es de hace unos años de Esther, pero es una diva de la filosofía, así que siempre está muy, muy top ella. Y bueno, era una pequeña presentación de Esther y ahí volvamos. Entonces, ¿cuáles son las tres características básicas del conocimiento? Ustedes, para pensar en conocimiento, están pensando en algo que describe, que explica y que predice. Del conocimiento como episteme, ¿no? Como un conocimiento garantizado. Porque la intuición muchas veces ni describe, ni explica, ni predice. Simplemente da modos de acción. Entonces, ahí empezamos con esta primera descripción. Uno tiene que pensar en un conocimiento, cuando va a hablar de conocimiento ligado a la ciencia, que tiene que necesariamente describir un elemento, explicarlo y predecirlo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Si no, seguimos. Sigamos, entonces después volveremos. Entonces, sí, claro, exactamente. Exactamente. Sí, 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 los meteorólogos, si bien son los que menos le pegan, utilizan una metodología compleja de explicar los elementos para predecir lo que va a pasar y a partir de la descripción de lo que está pasando. Pero fíjense que nosotros todo el tiempo tratamos, o sea, los métodos de la ciencia y la forma de conocimiento de la ciencia están muy arraigados en nosotros. Cuando un compañero recién contaba, cuando me toca arreglar algo de la casa, o cuando cualquiera tiene que arreglar algo o hacer algo, primero, para uno, ¿no? Se describe lo que tiene que hacer, se explica los elementos que necesita y los pasos que tiene que realizar, y después predice cómo va a salir. Y en el caso de que no salga, vuelve al inicio y vuelve a analizar. Entonces, como que nosotros tenemos esa circularidad de aplicar esa cuestión de describir, explicar y predecir en el conocimiento. Bueno, entonces fíjense, yo recién les hablaba de que todo conocimiento requiere inevitablemente alguna instancia que lo garantice, pero desde el más básico, como los que tienen hijos cuando le piden algo y le preguntan al hijo ¿y por qué? Siempre estamos preguntando, a ver, ¿y cuál es la base de eso? ¿Cómo lo validamos? Y entonces, dependiendo del conocimiento, van a existir diferentes formas de legalidad. Por ejemplo, nuestras prácticas y conocimientos cotidianos, de nuestra vida cotidiana, simplemente con la experiencia nos basta. Cuando nosotros nos vamos a aplicar
prácticas en el ámbito profesional, por ejemplo, ya necesitamos títulos habilitantes. Todos los que damos clase necesitamos mínimamente un título habilitante o una carpeta, una cantidad de materias que me habiliten a dar clases. Entonces, fíjense cómo en los distintos modos de producción y reproducción del conocimiento se suponen distintas formas de legalidad, pero siempre necesitamos una comprobación. Siempre estamos detrás de la comprobación. Siempre tiene que haber una legalidad. Eso es lo que hace al conocimiento verdadero o veraz. Si no hay ninguna garantía, nosotros desestimamos el conocimiento. Y ahí entra la cuestión del gran quiebre que va a haber entre el conocimiento mítico o lo intuitivo con el conocimiento científico o el conocimiento abstracto. Es que yo no voy a necesitar pruebas en el conocimiento mítico o en el conocimiento intuitivo, porque son conocimientos de acción o de resolución que no necesitan una prueba. ¿Sí? Por eso la fe muchas veces se liga a esa cuestión de creer sin tener pruebas. Bueno, y en las prácticas del conocimiento científico, y ahí es donde entra fuertemente la epistemología, todo conocimiento necesita precisión, ¿sí? Y coherencia para poder después contrastarse con la experiencia. Entonces, cuando hablamos de precisión, ustedes piensen exactamente en los controles que se ejercen de calidad o en cuestiones así, donde uno tiene que puntualizar específicamente. Estaba recordando la clase pasada que hablaban del tema de la evaluación, del proceso y del resultado. Para el conocimiento científico, fíjense cómo ahí nos movemos. No sería tan importante el camino, sino el resultado. Ahora, después de que se da el resultado, es importante volver a explicar el camino y el modo para que otro lo pueda reproducir. Entonces, si busca precisión y coherencia, va a ser más importante el resultado que el desarrollo, ¿no? Bueno, después lo discutimos. ¿Sí? No necesariamente, porque, por ejemplo, el caso más claro es la religión. Yo no tengo que tener experiencia de Dios para creer en Dios. ¿Sí? A pesar, es más, de hecho, eh, hay un modo de conocimiento que se llama místico, que está ligado directamente al pensamiento mítico, que supone producir conocimiento sin experiencias tangibles, sin experiencias materiales. Bueno, y eso es el pensamiento. Claro, claro. Y entonces, y además que son las experiencias místicas, por ejemplo, yo voy a tirar el ejemplo de la religión porque es lo más sencillo, pero no, claro, pero sepan una cosa, no quiere decir que, que un pensamiento sea más verdadero que el otro, quiere decir que son formas de pensamiento que construyen su verdad de distinto modo. Quiere decir eso, ¿no? Entonces, una aparición mística, la Virgen se aparece. Eso es una experiencia mística. Entonces, si la ciencia va hacia ese lugar, no va a encontrar elementos empíricos para comprobarlo de acuerdo a su necesidad de legalidad. ¿Por qué? Porque le diría al que tuvo la experiencia mística, bueno, a ver, dígame cuáles son los elementos metódicos con los que usted vio a la Virgen para que yo lo pueda reproducir. Porque si yo no lo puedo reproducir, eso no es una experiencia válida científica. Y entonces, en realidad, el que tuvo la experiencia mística le va a decir, a mí no me interesa reproducirlo, la experiencia ya la tuve. Entonces, fíjense cómo uno es del plano más subjetivo, aunque puede ser colectivo, y el otro necesariamente es colectivo, el conocimiento científico. Si yo digo algo, tengo que comprobarlo. Y no solo comprobarlo, sino demostrar el método en el que yo lo he comprobado para que otro u otra lo pueda reproducir y ver si es verdadero. Cuanto mayor posibilidad se sume, después vamos a ver a Popper y las críticas y el inductivismo, pero cuanto más posibilidades tengo de que ese conocimiento se garantice, más legalidad tendrá. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, fíjense,
Hay dos clases de conocimientos bases, entonces. Todo el conocimiento cotidiano, en realidad hay más, porque nosotros hemos visto más, pero está el intuitivo y el místico, o el mítico, dejémoslos entre paréntesis ahora. Vamos a pasar ya solamente al pensamiento abstracto. Entonces, tenemos el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. Y en esa clave, bueno, yo acá les pongo doxa o episteme porque son como los conceptos más conocidos, pero para hablar de modo general estamos hablando de un conocimiento basado en la opinión o experiencia o de un conocimiento basado en método, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor, X dolor, y van a la farmacia y compran un medicamento, ¿es opinión, es doxa o es episteme? ¿Es opinión o es ciencia? Claro, claro. Entonces se basa más en el plano de la opinión. Ujú. Claro. Ahora, en el plano científico, ustedes tienen que pensar que como científico uno diría, bueno, ¿yo de qué debería hacer? ¿Ir y comprar el medicamento o hacer los pasos? Claro, ir al médico y pasar por todos los pasos de diagnóstico para ver qué medicamento me dan con precisión. Y entonces fíjense que yo anteriormente les decía que busca precisión y coherencia. Y en realidad, el conocimiento cotidiano busca resolver un problema. No busca precisión y coherencia, busca eficacia. La pregunta era con trampa porque, bueno, obviamente, si un medicamento que está en una farmacia, nosotros suponemos que ha sido elaborado por un laboratorio y que ha pasado por todos los procesos científicos. Entonces, se supone que ya está garantizado. Claro, sí, 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 totalmente. Estamos en una época un poco acelerada. Claro, sí, igual les digo que en este momento es mejor que se tomen un medicamento que ir al hospital o al médico, pero bueno. Bueno, sigamos un poco más. Entonces, fíjense, yo ahora esto lo voy a dar. Mi idea era, a ver, déjenme ver, cortar más o menos a las 10:15, más o menos, para que tomen un break de 5 minutos o 5 o 10 minutos, ustedes ya me dicen cómo están. Y de ahí vamos a pasar a una segunda tanda de diapositivas, que quiero que avancemos. Pero lo que sí quería que vieran hoy es esta diapositiva que se las estoy dejando acá, que después está cada uno explicado. Pero sobre eso no es necesario volver tanto porque son cuestiones que nosotros vivimos y ejercemos todo el tiempo. Pero son las características generales que la epistemología y la ciencia han acordado como elementos necesarios para un conocimiento científico. Y son importantes en esta época de la fake news o de la circulación del conocimiento tan rápido, porque aparece mucho conocimiento que aparentemente es verdadero, pero cuando uno va a los estándares del conocimiento científico no es verdadero. Doy como un ejemplo el uso de la cloridoxina, ahora se me fue el nombre, que tanto se ha provocado por algunos presidentes o algunas referentes culturales o de que el uso científico para combatir el coronavirus, y bueno, el conocimiento científico, la ciencia dice que no, pero no dice que no porque es mentira, sino porque dice, miren, no pasa los estándares de comprobación. Esa es la cuestión. La ciencia siempre dice, esto es falso hasta que no se demuestre. No está diciendo que es mentira. Hay una gran diferencia entre decir que algo es falso o es mentira. Mentira es decir, vos estás profiriendo algo que no existe, que no es verdadero. En cambio, falso es decir, no está comprobado. A eso me refiero con falso, ¿sí? Entonces, sí, sí. Claro, pero eso
si bien la Organización Mundial de la Salud lo pone, está en este momento para ver elementos científicos, está, como los que hacemos epistemología, estamos divirtiéndonos a pesar de toda la tragedia. Pero digo, está muy claro cómo se disputa, porque la Organización Mundial de la Salud, si bien dice algo y lo garantiza con su elemento, también hay muchos estudios que lo ponen en tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de la ciencia médica, por lo general, intentan que sea un discurso donde no esté en tensión, es que estemos de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí está esa discusión. Más allá, digo, de que esté validado o no, sino que tiene que ver de cómo esa validación está ahí moviéndose en el límite del conocimiento científico y de la opinión. Porque los que la aseguran son los que están más necesitados de resolver algo ya, a niveles políticos y en cambio los que dicen que no son los que están buscando esta solución y entonces se mezcla todo, ¿sí? La ciencia no está alejada de las condiciones políticas y sociales, pero va más allá, digo, de que esté aceptado o no, sino la legalidad que tiene en este momento. Y si ustedes se fijan en las discusiones científicas, no está totalmente aceptada. Que no quiere decir les vuelvo a decir, que sea mentira o verdad, sino que no tiene todavía la garantía de verdad que implica la ciencia. ¿Se entiende? Es como muy sutil lo que yo les estoy proponiendo. No les estoy proponiendo pensar si eso funciona o no, sino cómo está validado legalmente a nivel conocimiento. Entonces, bueno, fíjense los 9 elementos del conocimiento científico. Ya vimos el de descriptivo, explicativo y predictivo. Uno tiene que poder describir por partes alguna situación, explicarla cómo funciona y predecir cómo va a funcionar. En crítico analítico, yo tengo que poder separarlo por partes, eso es analizar, y explicar cómo se relaciona cada parte y cómo funciona. Metódico y sistemático es exactamente construir un método para explicar cómo funciona eso y cómo yo lo voy evaluando paso por paso. Controlable, esto está todo después en la diapositiva y en el texto, así que yo ahora se los estoy haciendo en un resumen breve. Cualquier duda me dice. Controlable quiere decir que lo que yo estoy demostrando como conocimiento tiene que poder ser replicado en otro experimento. Entonces, el experimento tiene que estar controlado. Por eso, siempre la idea de controlable es el laboratorio. O sea, realizar el experimento de un modo en que pueda repetirse. Pero ustedes piensen en controlable cuando enseñan la comprobación de alguna operación matemática, algún ejercicio, cuando enseñan la comprobación y piden que la comprobación sea la misma, es porque están pidiendo un entorno controlable para evaluar. Después, unificado es que todos los conocimientos tienen que tender a explicar la misma realidad. Por ejemplo, a ver, cuando Newton postula sus leyes, entra totalmente en crisis ciertas explicaciones físicas que estaban ligadas al paradigma de Ptolomeo, de que la Tierra era el centro del universo. Y entonces, cuando Newton postula sus leyes, esas leyes de la gravedad están en relación a una explicación del universo que es distinta a la de Ptolomeo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por unificado quiere decir que todo conocimiento que yo postule tiene que estar ligado a las teorías mayores que más se explican. Entonces, toda teoría que yo haga de física en un plano más pequeño tiene que estar ligado a las teorías, por ejemplo, de física que expliquen el universo. ¿Se entiende? Díganme si no se entiende o si hay alguna duda. Bueno, sí, claro. Exactamente, que vos estás usando, por más que sea algo que sirva para una aplicación concreta, esa teoría
específica tiene que estar en relación con una teoría más grande que explique la totalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier avance científico en este momento tiene que estar dentro de las teorías que nosotros estamos usando para explicar el movimiento en general, por ejemplo. Entonces, cualquier cuestión que yo esté explicando, esto se ve muy claro si ven las discusiones que hay ahora en ciencia, por ejemplo, sobre el origen del universo, o sobre el origen de la materia, o sobre la constitución de la materia. Cualquier teoría, por más que sean teorías, la de los multiversos y todas esas teorías, todavía no tienen comprobación empírica. Y además, muchas veces es como, bueno, pero yo he visto algunas argumentaciones donde la crítica de esta teoría en realidad contradice, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, que es una de las que está vigente. Entonces, si contradecís esa teoría que es mayor, si vos no podés desmontarla, desacreditarla, es un razonamiento que no va a tener sentido en el contexto, porque no está unificado. Pasemos al siguiente. Lógicamente consistente quiere decir que la estructura lógica de ese conocimiento tiene que poder ser demostrada en cada uno de sus pasos y tener una coherencia interna. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar de viajes en el tiempo si eso rompe con la coherencia interna de la representación del espacio y el tiempo que tengo en este momento. Entonces, fíjense, ahora que está muy de moda la serie sobre viajes en el tiempo y sobre muchas cuestiones, eso en realidad entraría en el plano de lo mítico para la ciencia, porque la ciencia supone que con la representación que tenemos en este momento del espacio y del tiempo y del movimiento no podríamos viajar en el tiempo. Habría que cambiar el paradigma. O sea, el paradigma unificado en este momento no piensa como posible el viaje en el tiempo. Si no se entiende, me paran, ¿sí? Yo voy a seguir un poco más. Bueno, comunicable por medio de un lenguaje preciso, el lenguaje de la ciencia es la matemática. Y ustedes saben que la matemática es la que apela o aspira a la máxima precisión y a la máxima abstracción. Entonces, cuando, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando el Círculo de Viena, que son los iniciadores de la epistemología en la ciencia moderna, a principios del siglo XX, proponen una epistemología que controle la ciencia, lo primero que dicen es tenemos que unificar el lenguaje. Y la unificación del lenguaje es la matemática para ellos. Bueno, objetivo. Objetivo quiere decir, como les comentaba anteriormente, que el conocimiento científico siempre supone que tiene que haber acuerdos con otros científicos para que el conocimiento sea verdadero. Entonces, la objetividad, o sea, la realidad de un objeto, se construye a partir de experiencias intersubjetivas. Si alguien les pregunta a ustedes qué estuvieron haciendo el sábado a la mañana y dicen, estuve en una clase de epistemología, y otra, no sé, alguien te dice, no, mentira, que si te vi que estaba con la computadora. Entonces ustedes apelan, la llaman y le piden que otra compañera, otro compañero relate lo que estuve haciendo el sábado a la mañana. A medida que se van sumando experiencias sobre la misma situación, ustedes van construyendo una verdad más objetiva. ¿Sí? Eso quiere decir intersubjetivo. Que los acuerdos entre sujetos permiten que el conocimiento tenga mayor objetividad. Y provisorio, que eso es un elemento que la ciencia toma muy en serio, es que toda postulación no es verdadera de modo absoluto, sino que siempre está presentada para que sea cuestionada, para que sea desmentida. Porque cuanto más veces, como diría Popper, cuantas más veces una teoría es puesta en duda y sale victoriosa, mayor veracidad tiene. Por ejemplo, nosotros podemos seguir comprobando la teoría de la ley de la gravedad. Podemos seguir comprobándola. Entonces, mientras más veces hacemos experimentos para tratar de demostrar que es falsa y la seguimos comprobando, mayor veracidad tiene esa teoría sobre cómo es el movimiento de los cuerpos en nuestro planeta. Bien, ahí hemos... ¿Sí? Exactamente.
Exactamente. Y aún las verdades comprobadas sabemos que no van a ser absolutas. La ciencia siempre supone eso, que siempre se podrá mejorar. Siempre se podrá mejorar. Em, y muestra el elemento histórico del conocimiento, ¿no? El conocimiento siempre es histórico. Bueno, ahí hemos visto rápidamente las 9 características. Yo esto se los presento para que vayan teniendo una idea de cómo se mueve el conocimiento científico. Me parece importante para entenderlo en esta época, cuando alguien dice que algo es verdadero, y uno puede, como les decía recién, son distintos modos de conocimiento, y bueno, uno elige cómo querer garantir sus conocimientos, no todos tienen que ser científicos. La ciencia se muestra como el conocimiento más seguro, entre comillas, porque muestra todo este bagaje. Te dice, bueno, yo hago experimentos, intento construir acuerdos intersubjetivos, intento construir un conocimiento que sea igual para todos, que sea repetible. Entonces, por eso nosotros suponemos que la ciencia tiene una verdad que es más fuerte que las otras posiciones. Ahora, eso es el modo en que la ciencia ha construido su garantía. No quiere decir que tenga la verdad absoluta. Y no quiere decir, porque ahí entra la epistemología a criticar la ciencia, a marcarle esos límites para decirle, bueno, cuidado, porque si uno cree ciegamente en la ciencia se vuelve a convertir en un conocimiento mítico. ¿Por qué? Porque en vez de pedirle que demuestre todo, empiezo a creer en ella como si fuese un dios. Y eso es lo que pasó en la modernidad, que es lo que vamos a ver en la siguiente, después de la pausa. Bueno, déjenme adelantar esto. Esta es la explicación de cada una de las características, ¿sí? No me voy a detener en esto, pero lo tienen ahí y cualquier cosa me pueden consultar, pero no es tan importante. Entonces, quería llegar a esto. Fíjense, la ciencia puede entenderse de dos maneras. Si alguien me pregunta a mí si había ciencia en el pensamiento antiguo, no sé si los incas o los quichuas tenían ciencia, o si los huarpes acá tenían ciencia, yo les podría decir que sí y que no. ¿Por qué? Porque ciencia hay una noción amplia, que es la noción de episteme, que es todo conocimiento en cada época y en cada cultura que ese grupo cultural lo considera sólido y fundamentado y avalado por instituciones de ese espacio cultural. Entonces, por ejemplo, en el grado de la epistemia, a ver, por ejemplo, a ver, ¿quién les puedo poner? Los aztecas. Los aztecas tenían rituales donde para garantizar la cosecha, la lluvia, mataban a alguien de la tribu que se entregaba un sacrificio. Y eso estaba avalado no solo por la figura de poder máxima del azteca, sino también por el sacerdote, por decirlo así de algún modo, o el chamán del grupo cultural y de los aztecas, ¿no? Entonces, si alguien me dice que eso es científico, los europeos vienen y dicen, eso es una barbaridad. Para los aztecas eso es científico, por más que no tenga las comprobaciones de la ciencia moderna, pero ellos tienen una institución de poder que lo avala y tienen sus fundamentaciones, ¿sí? A pesar de que nosotros ahora podamos saber que no, dentro de la ciencia moderna no es real. Pero así hay muchos ejemplos en la historia de que lo científico, en términos generales, tiene que ver con la validación del poder. Lo que el poder y esa reunión cultural considera que es verdadero o no. Sean los griegos, sean los aztecas, los huarpes, los bárbaros, no sé, los vikingos, porque si ese conocimiento tenía sus redes de garantía. Eso es la noción de episteme, amplio, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de ciencia en nuestra actualidad, estamos pensando principalmente en la ciencia que surge en la modernidad. Y entonces, solo es científico en la visión precisa de nuestra época, que después genera lo que la compañera más temprano decía que era la tecnociencia, lo que está garantizado por experiencia y que sigue un método comprobable y repetible. Si lo que yo propongo no tiene garantía en la experiencia, en la prueba empírica,
y no sigo un método que pueda ser repetible, no es conocimiento científico. ¿Se entiende la diferencia entre los dos modos de comprender la ciencia? Claro, pero para nosotros de nuestra visión moderna. Claro, sí, perdón, el ejemplo no fue más feliz. Claro, sí, sí, sí. El ejemplo no fue más feliz, sí. O pensando en otras cosas, por ejemplo, los quichuas, los incas, si uno ve las construcciones que tienen, de Machu Picchu, varias construcciones, ¿no? Claro, lo que encuentra es una precisión arquitectónica que supone conocimiento científico, que no será el conocimiento científico eurocéntrico y moderno, pero es conocimiento científico. Y ahí después entran otras discusiones que vamos a hablar después, que son súper interesantes, actuales, que nosotros desde el pensamiento latinoamericano, y yo digo nosotros porque soy un filósofo que me paro en el pensamiento latinoamericano, eh, le critica epistemológicamente a la ciencia moderna pretender que solo es ciencia lo que se produce en el pensamiento eurocéntrico. Y ya vamos a pasar, yo les voy a dejar para la última clase que trabajen con un texto de Manuel Liscano, que si bien es un filósofo español, él como hace una crítica epistemológica a la matemática, muestra cómo desde la etnomatemática, él lo dice en unos términos que son muy divertidos, la tribu europea le ha querido imponer a las otras tribus el modo de entender la matemática y ha querido imponer una matemática universal. Y nosotros lo que podemos criticar desde la epistemología es que es verdad que la ciencia moderna, con centro en Europa y en Estados Unidos, ha impuesto un modo de hacer matemática y lo ha postulado como universal cuando la no matemática o la matemática sabe que hay muchos modos de matemática. ¿Sí? Esto es en discusión. Yo les digo, en otros años esto ha sido una discusión hermosa en clase, pero bueno, lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Porque también he tenido alumnos que de una posición positivista fundamentaban y era válido. O sea, yo lo que les digo es que las fundamentaciones son válidas. Hay distintos modos de producir conocimiento verdadero y es válido. No, no es que uno tenga la verdad. Bien, pero lo que pasa es que según los parámetros del pensamiento científico eurocéntrico, no pasaron del mito al logos porque el logos es pensar como europeo. El logos es el pensamiento occidental. Y en realidad muchas comunidades, no solo acá, en otros espacios, no solo en Latinoamérica, sí pasaron de un pensamiento reflexivo a un pensamiento, o sea, perdón, mítico a un pensamiento sistemático. Si no hubiesen podido pasar a un pensamiento sistemático, no hubiesen podido construir, por ejemplo, un Machu Picchu bueno, ellos tienen yo me he quedado ahora con los incas, con los quichuas, pero porque es impresionante. Tiene una construcción que es el Templo del Sol, o tienen Sacsayhuamán, que es un templo también que hicieron cerca de Coricancha, el Templo del Sol, que esa construcción es reproducible y ellos lo han reproducido ahí en el valle y arriba del cerro en Machu Picchu. Y eso supone un paso del pensamiento mítico al pensamiento reflexivo y científico, porque si no fuese científico, no podría ser reproducido y no tendría una aplicación técnica concreta que funcione. ¿Se entiende? Claro. Miren, perdón, sí, ¿quién quería hablar? Claro, miren, si no queremos usar el término científico, podemos usar un pensamiento que es metódico y sistemático.
porque les permite reproducir ese tipo de construcción, pero no solo el tipo de construcción, también el traslado de materiales muy grandes, y que es un pensamiento que también, por ejemplo, aplicaron los egipcios, o que también se aplicó en el Oriente, porque también se construían ciertas pirámides, o se practicó en el norte de América con los aztecas bueno, o distintas culturas que han tenido, ¿sí? Construcciones complejas. La gran pregunta, miren, ¿cómo uno se da cuenta? Porque esa es la cuestión. El concepto de ciencia, desde la modernidad eurocéntrica europea, está ligado a un pensamiento lógico, sistemático, basado en la experiencia que puede reproducirse y comprobarse como verdadero. Lo que hizo el pensamiento europeo fue fundamentar, desde una lógica de conquista, que su pensamiento es el único y universal. Entonces, ya vamos a profundizar sobre esto, porque esto es más de filosofía social y política. Tiene que ver con la epistemología, pero es un poco más allá. Entonces, lo que yo les estoy habilitando ahora es poder pensar que ha habido pensamiento sistemático, reproducible, metódico y con base en la experiencia en todas las culturas. Y la pregunta es, ¿quién dice qué es ciencia? ¿Sí? Entonces ahí yo lo que quiero es que vean cómo entran las relaciones de poder y de poder político, económico, en decir qué es ciencia. Ese es el planteo que quiero dejarles abierto, para que vean, porque ahora cuando entremos después de la pausa, vamos a entrar a ver al positivismo y ahí van a ver por qué les planteo eso. Bueno, cerremos con esta diapositiva, así, déjenme ver si... Sí, perfecto. Con esta diapositiva para que hagamos una pausa y volvemos a las 1:30, ¿sí? Así pueden todos descansar y hacer un pequeño break. Miren, como para cerrar esta diapositiva, cuando se habla de ciencia, no estamos hablando de una nube o una entidad abstracta que está por encima de nosotros, sin anclaje en lo real, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, garantiza una verdad, pero no es un ente todopoderoso que viene de arriba y lo garantiza, sino que la ciencia tiene que ver con todas las prácticas y los discursos que se producen y que circulan en la comunidad científica. Y como yo les decía en la primera clase, nosotros también somos comunidad científica, porque, y vaya qué rol fundamental tenemos en la comunidad científica, porque somos los que distribuyen, reproducen y generan esa posibilidad de divulgación del conocimiento científico, ¿sí? Y entonces, la ciencia siempre está relacionada con instituciones gubernamentales, estatales o privadas, por ejemplo, no solo las universidades como la UTN o los institutos de investigación como el CONICET o no sé, como otros que no son dependientes del CONICET ligados a universidades, con las editoriales científicas, con las revistas de ciencia, con los divulgadores científicos como por ejemplo Adrián Paenza, por tirar uno que es muy conocido, con periodistas especializados en ciencia, con los docentes, con los estudiantes, con los técnicos que aplican el conocimiento científico, con los metodólogos que son los que reflexionan sobre los métodos o como los epistemólogos. Entonces, ciencia no es algo abstracto, sino es la mezcla, el cruce, esa red que se construye con todas estas prácticas, discursos y actores y actrices que están ahí trabajando en la ciencia. Cada vez que ustedes explican algún elemento matemático que es aplicable en la realidad, están haciendo ciencia. Porque están mostrando algo que es metódico, sistemático, comprobable, reproducible, que otro lo puede hacer y que tiene una derivación tecnológica. Por más que después no derive, pero cuando ustedes explican los elementos básicos de la física que permiten que despegue un cohete, obviamente que es súper complejo, o el movimiento, están dando las bases para que eso se siga reproduciendo, ¿sí? Bueno, y para cerrar y dejarles la pausa, la ciencia actual es tecnocientífica. ¿Qué quiere decir eso? Y se los dejo ahí, después se los desarrollo. Que ya no es la ciencia la que produce el conocimiento y después genera aplicaciones científicas, sino que es la necesidad de aplicaciones científicas la que le está marcando el rumbo al conocimiento.